Así es que así tendremos oportunidad de practicar y repasar un poco, ¿verdad?, lo que es el tema de las parábolas. Así es que si me queréis acompañar, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer hasta prácticamente la mitad del capítulo, para que podamos entender un poco más el pasaje, aunque nos vamos a centrar particularmente en la primera parábola. Vamos a leerlo juntos. ¿Tenemos ahí todos la Biblia? El que no tenga Biblia, que se junte a un cristiano, decía mi hermano. Que aquí la tenemos, ¿no? ¿El que? ¿La Biblia? Sí, no te acuerdas. Ah, bueno. Pero bueno, la mayoría ya la tienen ahí. Ah, vale. ¿Estamos en Lucas 16? Sí. Vamos a leer y después vamos a pedir una vez más al Señor que Él nos hable. Dijo también a sus discípulos, Lucas 16, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros, los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Sabe lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Señor, gracias una vez más por tu santa y bendita palabra. Gracias porque tú por ella nos hablas, tú por ella nos enseñas, tú por ella nos instruyes. Te pedimos, Señor, que el poder de tu palabra, Señor, en esta mañana fluya en medio de nosotros, Señor, haciendo la obra que tú ya habías determinado hacer para esta mañana. Te pido, Señor, por tu siervo, para que tú lo uses para transmitir
con fidelidad tu mensaje, Señor, y que tu pueblo salga edificado, Señor, de este lugar. Te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Los hijos de la luz y los hijos del mundo. Qué interesante contraste. Las parábolas siempre nos muestran contrastes en los cuales el Señor quiere que aprendamos algo. Y en esta mañana vamos a comparar un poco y ver lo que en esta parábola, porque al final el Señor da una pequeña explicación para los que tienen, para los que les queda alguna duda, porque siempre los hay que les quedan dudas por ahí. ¿Habrá dicho esto por qué? Para los que tienen dudas. Pero si nos centramos en lo que es esta parábola en sí, en la que alguien le puso el título de la parábola del mayordomo infiel. Algunos también le han dado el título de el administrador despilfarrador, podríamos llamar. Hay muchas formas de poder resumir lo que esta parábola en sí nos dice. Pero esto es lo que nos relata el Señor Jesús. Y vamos en esta mañana así un poquito a comparar lo que es el proceder de la gente del mundo y lo que es el proceder del pueblo de Dios. ¿Cuánto del pueblo de Dios hay aquí en esta mañana? Gloria a Dios. 4 personas. Aleluya. Podríamos decir, si nos fijamos en lo que dice en esta parábola, podríamos decir que hay personas en el mundo que pueden darnos lecciones en su manera de actuar, en su manera de hacer las cosas, podrían darnos lecciones. De hecho, mandamos a nuestros hijos al colegio para que les enseñen. Pero no en todos los detalles que hacen estas personas son imitables. Eso es lo que vemos aquí en esta parábola. Por ejemplo, ¿cuántos han visto o han escuchado acerca de una película que ganó muchos Oscars unos años atrás, que se llama La lista de Schindler? ¿Habéis escuchado de ella? Sí. Sí, el nombre es difícil. No. Pero No. Sí. Era un alemán en el tiempo de la Alemania nazi que estuvo ayudando a judíos para salvarlos del Holocausto. Y buscó de todas las formas y aun con tretas para que aquellos judíos pudieran sobrevivir y no fueran enviados a campos de concentración donde probablemente serían muertos y eliminados de la faz de la tierra. Entonces, ahí podríamos decir que este hombre fue un hombre bueno y que hizo una obra tremenda y maravillosa para ayudar al pueblo judío. Pero no quiere decir que todo lo que él hizo en su vida estaba bien. Era un hombre mujeriego, era un hombre pues que hacía negocios y andaba por ahí haciendo sus triquiñuelas para enriquecerse. Y en un momento dado, pues en su corazón pues siente que aquel pueblo y aquellos que estaban ahí en su empresa trabajando y que eran del pueblo judío necesitaban ser ayudados. Y entonces empezó a invertir y a gastar su dinero para que estos hombres y mujeres pudieran sobrevivir. Pero ya digo, no es que el hombre llevara una vida intachable y digna de imitar.
Hay algunas cosas que podremos aprender, hay algunas cosas que hasta cierto modo podremos imitar y habrá otras que no. Y aquí concretamente el Señor nos da una parábola y nos muestra una historia y al final de todo nos da una reflexión y una enseñanza. Y sobre todo, en donde tenemos que fijarnos es en esta parte final. Vamos a ir viendo. El Señor nos guía a través de su palabra. Por ejemplo, también el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, nos dice que tenemos que ser maduros, que tenemos que examinar todas las cosas, retener las buenas y desechar las malas. No dice que examinemos todo, que lo tomemos todo y nos quedemos con todo. ¿Verdad que no? No. Pues así tenemos que hacer con todo, incluso con la palabra de Dios. Todos los sucesos que ocurren en la palabra de Dios no siempre ocurren cosas buenas. Y no quiere decir que todo lo que leamos tengamos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de un hombre y trasladándolo al mundo, nos habla de el ingenio de este mundo, de los habitantes de este mundo, el ingenio que tienen y que es digno de tener en cuenta, dice, para que el día de mañana las puertas celestiales sean abiertas para muchos. Lo repito, el ingenio de este mundo es digno de tener en cuenta para que las puertas celestiales sean abiertas para muchos. Ayer estábamos estudiando y estábamos viendo que las parábolas que nos da Jesús siempre están vinculadas con el reino, con el reino de Dios. Siempre hay una aplicación que tiene que ver con el reino de los cielos. Y la mayoría de ellas tienen que ver también con Jesús. Aunque aquí los personajes, ninguno tiene que ver nada con Jesús. Pero en la mayoría de ellas sí. Vamos a ver con detenimiento este pasaje. En primer lugar, nos habla acerca de un mayordomo derrochador. Eso es lo que nos dice. Que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de como disipador de sus bienes. Y que entonces el señor de la casa le llama y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Podríamos comparar a este hombre con un alcalde al que le hicieron una auditoría. Bueno, probablemente algunos se salven, pero ya sabéis lo que está ocurriendo hoy día. Están haciendo auditorías en muchos lugares. ¿Por qué? Porque están viendo que las cuentas no acaban de cuadrar. No nos da detalles exactamente de lo que estaba ocurriendo. Simplemente nos dice que este hombre estaba usando o había usado el dinero de su señor, no el suyo, sino el dinero de su señor de una forma incorrecta. Había estado derrochando dinero. Esta palabra derrochar es la misma que se usa en la parábola del hijo perdido, que se marchó con la herencia y la derrochó toda. Es la misma palabra. Este hombre, con las ganancias de su señor, las estaba administrando mal. Estaba gastando dinero en cosas que no debía y estaba, por así decirlo, porque había abundancia de dinero, estaba despilfarrando. Y ese dinero no era suyo. Y cuando el dueño se entera porque alguien viene y le dice que ese mayordomo al que había confiado sus bienes
no estaba usando bien el dinero, el Señor actúa y dice: voy a tomar medidas antes de que un día vaya a echar mano del dinero y no quede nada. Así que cuando se entera, va, le llama y le anuncia su inminente despido. Nosotros hablamos hoy día del despido libre, pues aquello de entonces que era, todavía era más. Hoy en día todavía algunos podemos pedir finiquito, entonces ni finiquito ni nada. Le dicen: no has hecho mal, a la calle. Entonces parece que el dueño le da un poco de margen, porque él es un administrador, él lleva todas las cuentas y tiene que poner sus cuentas al día y entregar sus libros de contabilidad al próximo administrador que va a venir, uno que se espera que va a trabajar bien para su dueño. Entonces, fijémonos bien de lo que está hablando aquí. No es que necesariamente haya un fraude, no es que este hombre haya tomado el dinero de su señor y lo haya desviado a paraísos fiscales. No está hablando nada de esto. No es que este señor haya tomado su dinero y haya estado construyéndose un chalecito ahí en Jerusalén. No está diciendo esto, porque si no, el dueño lo acusaría y lo mandaría a la cárcel. Eres un ladrón, eres un defraudador. No dice esto. Simplemente dice que estaba usando mal el dinero de su señor y que por tanto éste estaba perdiendo dinero por gastarlo en cosas que no son necesarias, trasladándolo nuevamente a la, digamos, a la alcaldía o a la Moncloa o donde lo quiera llevar. A veces se pueden comprar, lo digo a modo de ejemplo, no porque tenga que ser necesariamente así. ¿El aeropuerto? ¿Por qué comprar un aeropuerto que no hace falta? ¿Por qué comprar vehículos oficiales cuando tienes dinero y tienes además no solamente dinero para comprarte un buen coche, sino para luego pagarte también la gasolina, porque te pagan el dinero por el desplazamiento? ¿Por qué hace falta comprar vehículos oficiales? Esto es derrochar el dinero. Y este hombre estaba haciendo algo parecido. A lo mejor había comprado algo que no hacía falta y estaba ahí desde que se compró, guardando el polvo, y ahí se iba a pudrir. Y los demás que estaban a su alrededor, viendo cómo procedía, preocupados también, porque si el dueño se queda sin dinero, yo me voy a la calle. Van y hablan con el dueño. No necesariamente este hombre estaba cometiendo fraude, porque no se le acusa de fraude, pero sí estaban malgastando lo que no era suyo. Por eso más tarde el mismo Señor Jesús dice: si no somos fieles con lo que no es nuestro, ¿cómo se nos confiará lo de los demás? Entonces, cuando se le exigen explicaciones, él no dice nada, no dice: no, esto no es verdad. No se defiende, dice: club, traga saliva, me han pillado, tierra, trágame. No dice nada, lo cual evidencia su mal proceder. Por tanto, tenemos aquí en primer plano un mayordomo derrochador, un mayordomo que no está ejerciendo bien su mayordomía y que por tanto es echado a la calle. Así la primera aplicación que podíamos encontrar aquí, y que más tarde el Señor Jesús dice para que lo aclaremos, es que seamos buenos administradores. Seamos buenos administradores. Pero no es la principal aplicación de este pasaje. Sigue relatándonos la parábola. Dice que el mayordomo dice para sí:
¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Mendigar me da vergüenza. El hombre estaba acostumbrado a la buena vida y eso de, como decimos por aquí, de agachar el lomo, no está acostumbrado a estas cosas. Y era un hombre pues que tenía su, digamos, su estatus y no se iba a poner ahí en cualquier esquina a pedir dinero. Entonces la segunda parte que encontramos aquí es un mayordomo ingenioso. Dice el refranero popular que la necesidad agudiza el ingenio. Y así este hombre se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? Tengo muy poco tiempo, tengo que hacer algo para asegurarme que cuando salga de aquí, pues pueda tener una supervivencia asegurada. ¿Verdad? Ya sé lo que haré cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, llama al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dice 100 barriles de aceite. Y le dice, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después a otro, y luego a otro, y a otro. Los llama a todos y arregla cuentas con ellos, también por detrás, sin consultar a su amo ni nada, sino que él le está haciendo ahora un trabajo para sí mismo, para poder asegurar su futuro. Un mayordomo ingenioso. Él se le da un tiempo para preparar sus libros de contabilidad y entregarlos, y mientras tanto el hombre razona. Llama a los arrendatarios. Ellos saben que tienen que hacer una entrega de ciertas cantidades de cosas a su amo, porque él tiene alquilados sus haciendas y sus cosas, y a otros porque simplemente se lo deben de antes. Y los llama y empieza a modificar las cuentas para dar cierto favor a los que le deben a su amo. Y cuando ya ha terminado con todos, después que ya se ha ido ya a su casa y el dueño ya lo ha despedido, entonces se entera de lo que había hecho. Y fijaros que dice la palabra de Dios. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Cuando ya había ocurrido todo, algo debió pasar, bien en el pueblo donde vivían, o en la zona donde el dueño trabajaba, que empezó a oírse que sus deudores estaban más contentos, y que la gente que trabajaban para él y que tenían que hacer sus entregas al finalizar el año, parece que estaban más descansados, que no se les veía tan presionados como antes por hacer la entrega que tenían que hacer. Y dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Tanta fiesta, ¿a qué se debe? Y entonces se entera de lo que había hecho el mayordomo. Y al parecer, pues, lo había hecho de una manera que no se podía deshacer. Entonces, ni puede ir detrás del mayordomo, ni puede modificar todo eso, porque probablemente entonces quedaría mal con sus deudores. Lo único que puede hacer, y aquí está, digamos, el significado de la alabanza, ¿vale? Porque dice que alaba al mayordomo, es, por decirlo de alguna forma, pero ¿cómo ha podido hacer esto? Qué listo ha sido este mayordomo. Qué astuto, qué pillo ha sido para que
en lugar de quedarse en la calle sin nada, ahora tiene puertas abiertas allí donde vaya a pedir trabajo. Eso es lo que está diciendo el dueño aquí. No es que lo esté alabando por el hecho de, ay, fíjate, qué maravilloso, qué bueno, qué tremendo ha sido, esto que ha hecho. Porque a él no le beneficia en nada, sino al contrario. Ha perdido dinero. No solamente el que había despilfarrado, sino que ahora los que le deben menos. Simplemente lo que está diciendo es que el dueño se da cuenta y reconoce el ingenio del mayordomo. Algunos, cuando estudian este pasaje, pues podrían llegar a la conclusión de que deberíamos imitar al mayordomo. Y no es eso lo que está diciendo el Señor. El mayordomo no es digno de imitar, porque lo que ha hecho no estaba bien. Bueno, que el Señor os bendiga. Sino lo que dice Jesús es que tienen un gran ingenio. Y eso es lo que dice a continuación. Las mismas palabras del Señor Jesús es que de esta historia, de esta parábola, hay una gran lección que nosotros podemos aprender. Y es la siguiente. Si no has entendido nada de lo que he dicho, lo más importante es que entiendas esta parte. Dice así: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Suena un poco raro esto, pero esta es la enseñanza y esto es el kit de la cuestión. No es que el dueño estuviera contento con su administrador. Esto ha quedado claro, ¿no? No es que él se alegrara de lo que había hecho, sino que reconoció su astucia, su sagacidad y lucidez para prepararse un buen cojín donde caer al ser echado de su hacienda. El mismo Señor Jesús dice, es que los hijos de este siglo, versículo 8, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de Dios, aquellos que estamos en su pueblo, por así decirlo, somos más bonachones. Somos honrados, por supuesto, pero somos más bonachones. Y en muchas ocasiones no somos ingeniosos, ni somos capaces de aplicar el ingenio. No digo otras palabras que podrían, no son aplicables dentro del pueblo de Dios, como la astucia y cosas así, sino que estoy utilizando la palabra ingenio. Voy a daros un ejemplo para esto, o varios. Aquellos que domináis un poco o estáis en el mundo de la informática, conoceréis que hay unos programas que son muy dañinos que se llaman virus, ¿verdad? Un virus puede entrar en tu ordenador y eso es algo que alguien ha inventado. Puede entrar en tu ordenador y destruir toda la información que tienes en tu ordenador. Pueden hasta quemar el disco duro para que no funcione nunca. Y eso lo ha inventado alguien. Alguien con mucho ingenio. Otros sí, para hacer daño.
Otros han inventado otra serie de programas que lo que hacen no solamente destruyen lo que hay en tu ordenador, sino que se llevan la información. Y si tienes una cuenta bancaria o tienes algo ahí, que ellos puedan acceder a través de ella. Los que han inventado los virus más dañinos, algunos de ellos, después, aunque hayan sido encarcelados y todo, algunos de ellos han sido contratados por Bill Gates, el inventor de Microsoft, de Windows. Fijaros, algunos cuando hablan de todo esto piensan, ¿y esta gente que guarda hacer programas que hagan todas estas cosas, por qué no inventan buenos programas para que hagan cosas útiles? Ahora están trabajando para esto. Y están, algunos de ellos incluso trabajando para hacer barreras para que otros que inventen cosas así no puedan entrar. Fijaros cómo con su ingenio, aun haciendo cosas malas, se han labrado un futuro. Y ahora trasladándolo al pueblo de Dios, os digo, no seremos nosotros capaces no de hacer cosas malas, sino de ser ingeniosos para ganar almas para Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí, aún por medio del dinero. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando habla acerca de las riquezas injustas, porque además el pueblo judío pensaba que aquellos que eran más ricos eran los más dignos de entrar en el cielo. En cambio, Jesús dice, les llama al dinero, le llama las riquezas injustas, les llama Mamón, el dios del dinero, y dice, nosotros que tenemos dinero en nuestras manos, que somos capaces de gastarlo en cualquier cosa, y la gente del mundo es capaz de gastar y utilizar el dinero para su propio bien, no seremos nosotros capaces, no seremos lo suficiente ingeniosos para usar estas cosas para que otras personas vengan a Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Y por eso, un poquito más abajo, aclara algunos puntos para que no nos salgamos de contexto. No dice que lo que este mayordomo hizo estuvo bien. Dice que fue ingenioso y que el dueño lo alabó por su ingenio, pero no lo que él hizo estuvo bien. La palabra es ganar amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué hizo este mayordomo? Llamó al deudor y le dijo, debes tanto, pues ahora apunta rápido antes de que nos pillen y apunta menos. Y se hizo su amigo. ¿Os fijáis en esto? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cuánto debes de trigo? ¿Cuánto debes de aceite? Tanto. Pues mira, apunta esto otro. Vamos a cambiar este pagaré de deuda y ahora debes menos. Y se hizo su amigo. Y cuando ya estaba en la calle, podía llamar a su puerta y decir, hola amigo. Y este le iba a abrir su casa. Hombre, tú me liberaste de una gran carga. ¿Cómo no te voy a ayudar yo ahora? ¿Y nosotros? ¿Qué seremos capaces de hacer? Mira, yo no te lo voy a decir. Porque lo que el Señor quiere es que tú uses tu ingenio. Que despertemos la maquinaria que hay aquí en nuestra materia gris. Para que empecemos a hacer y a pensar cosas y luego ponerlas en práctica para ganar amigos. Estos amigos, obviamente, son amigos hermanos en la fe.
o deben convertirse en hermanos en la fe. Porque todo esto después lo traslada al reino de los cielos. Ya no dice, no, es que tú tienes que tener muchos amigos. Pues ábrete una página de Facebook si quieres tener muchos amigos. No está hablando de esto. Está hablando de personas que después, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, os reciban en las moradas eternas. ¿Dónde están las moradas eternas? Cielo. Por tanto, estos amigos tienen que llegar al cielo. Y nosotros tenemos que usar nuestros recursos y nuestro ingenio para que estas personas conozcan a Cristo. A veces podemos llegar a ser muy valientes, entre comillas, para salir a la calle y decirle a alguien, tú necesitas a Cristo. Pero a lo mejor esa persona necesita algo más que una palabra. A lo mejor necesita que tú le lleves una bolsa de comida. Y no una bolsa de comida de la que se recoge aquí en la iglesia para dárselo. No que tú traigas tu diezmo y tu ofrenda, que lo debes traer, no digo que no, y que le digas al pastor que compre folletos para salir a evangelizar. Es ir un paso más allá de eso. Es, como digo, utilizar tu ingenio y tus riquezas para que otros conozcan a Cristo. Habrá personas a las que podrás ir a su casa y orar por ellos, pero a lo mejor necesitan algo más que oración. A lo mejor necesitan que tú les eches una mano y que uses de tu propio ingenio para que después esas personas, después de ganarte su amistad, también los ganes para Cristo. Y estos que a lo mejor llegan al cielo antes que tú, cuando tú llegues al cielo, ellos ya tendrán su casa. Y estarán deseosos de que aquel amigo que los llevó a Cristo, poder invitarlos a su morada celestial y tomar un café celestial con ellos y alegrarse porque un día fueron recibidos. Porque alguien los guió y alguien los ayudó. Y cuando no tenían nada se les dio, o cuando necesitaban se les proveyó para que aquella carga que tenían fueran liberados y después pudieran levantar sus manos al cielo y acercarse a aquel que los puede liberar de todas las cosas. Amén. Eso es a lo que el Señor Jesús nos quiere llevar. Hay otros detalles que hay aquí, pero no son los detalles más importantes. El más importante es este. Después habla acerca de la administración y de la buena administración. Sí, tenemos que ser buenos administradores, pero tenemos que usar nuestra cabeza. Dicen que el Señor nos limpió el corazón. Algunos dicen ahí fuera que nos lavaron el cerebro. Sí, es cierto, está bien lavadito y ahora funciona perfectamente. Empecemos a utilizarlo para ganar almas para Cristo. Y si es necesario que te eches mano en el bolsillo y saques de esas riquezas injustas, dice Jesús, que te uses aún de los falsos dioses como Mamón, que era el dios del dinero. Algunos, como veíamos ayer, la avaricia. La avaricia es una forma de idolatría y es una forma en que no irás al cielo. En lugar de eso, seamos generosos, seamos aún derrochadores, si lo quieres llamar así. Gástate tu dinero. El apóstol Pablo dice, yo
gastaré de lo mío y aún me gastaré yo mismo del todo por amor a vuestras almas. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús nos está llevando aquí. No que seamos deshonestos, no que imitemos a ese mayordomo, que seamos ingeniosos. Hermanos, vamos a finalizar este culto. Yo me gustaría dentro de un tiempo, si el Señor lo permite, pues iré viniendo a compartir la